Buenos días, mi nombre es Claudia de Andrade, soy docente de la Universidad Nacional Experimental del Transporte y el día de hoy vamos a tener un encuentro de saberes donde vamos a conversar sobre un tema de vital importancia para todos los venezolanos, que es el territorio Esequibo o la Guayana Esequibo. La exposición del día de hoy la titulé El Esequibo es nuestro, es tierra venezolana. Esta exposición la voy a desarrollar basándome en este esquema. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la Guayana Esequiba, luego vamos a tocar algunos elementos o hechos históricos, unas razones políticas, elementos jurídicos, económicos y geopolíticos sobre el territorio Esequibo. Y una vez terminada esta exposición, vamos a darnos cuenta de que estamos en el lado correcto de la historia y que el Esequibo es nuestro, es tierra venezolana. En el mapa que tenemos en esta lámina podemos ver el territorio Esequibo y la República de Guyana. Ambos se encuentran divididas naturalmente por el río Esequibo. Al oeste del territorio Esequibo limitan los estados del Tamacuro y el estado de Bolívar, al norte del océano Atlántico, al este de la República de Guyana, Surinam, y al sur del territorio Esequibo, Brasil. La Guayana Esequiba, también conocida con el nombre de territorio del Esequibo, región del Esequibo, tiene una extensión territorial de 159.542 kilómetros cuadrados y es una región del escudo guayanés comprendida entre el oeste del río Esequibo y el hito en la cima de los Montes Roraima. Venezuela reclama este territorio como propio, luego de haber sido despojada de él en el año 1899 y a través de la historia en sus mapas la representa con rayas oblicuas o con una leyenda que dice zona de reclamación, respetando el Acuerdo de Ginebra de 1966. Más adelante vamos a hablar un poco con detalle del laudo arbitral de París de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1969. Por otra parte, la República Cooperativa de Guyana administra este territorio como propio, violando o violentando el Acuerdo de Ginebra de 1966 y en sus mapas la representa como parte de las 6 regiones que conforman su país. Ahora vamos a revisar un conjunto de fechas o hechos históricos que nos van a permitir construir elementos para darnos cuenta que estamos del lado correcto de la historia y que el Esequibo es nuestro y que es tierra venezolana. Vamos a empezar por antes de 1492. Recordemos que en 1492 es la llegada de los españoles al territorio continental. A este territorio continental, nuestros pueblos originarios, que eran los pobladores para la época, lo llamaban Abay Yala. Estos pueblos eran de vasta cultura, tenían desarrollo en la ciencia, en las medicinas, en las artes y vivían en armonía con la naturaleza. Si nos damos cuenta, en el territorio que hoy conforma la República Bolivariana de Venezuela, convivían las poblaciones de los arahuacos, los chichas, los caribes y pueblos independientes. En la región donde se encuentra el territorio Esequibo, habitaban los caribes y ellos llamaban a este territorio Guyana, que en su lengua significa tierra de agua. Para el año de 1500, Juan de la Cosa, que era el piloto de Alonso Ojeda, en su regreso del viaje a América, hace realizar un mapa en España donde dibuja el río Esequibo. Recordemos que el río Esequibo tiene su nombre por Esquivel, que fue el primero que visualizó la región de Guayana y vio un río de alto caudal. En el tercer viaje de Colón, en 1502, Alonso Ojeda, en su segunda expedición, realiza una navegación a lo largo de la costa entre el Orinoco y el río Esequibo. Y es en 1504 cuando el rey de España, para ese momento Carlos V, crea la provincia de Guayana, estableciendo como límite al este
de esta límite este de esta provincia, el río Esequibo. Más adelante, esta provincia es incorporada en la Capitanía General de Venezuela. Seguimos en la época colonia y en 1568 España le otorga a la provincia de Nueva Andalucía a don Diego Fernández y a esta le incluye toda Guayana. En el 1614 los españoles ocupan el territorio Esequibo y fundan sus caseríos y establecen las plantones de yuca y otros cultivos. Es importante mencionar que en 1617 el inglés Sir Walter Raleigh viaja 2 veces a Guayana en busca de El Dorado y en su segundo viaje envía a su hijo a una expedición por el río Orinoco, el cual muere en un enfrentamiento con los españoles, obligando que Sir Walter se devuelva a Inglaterra y el rey para ese momento. Esta invasión holandesa sobre los territorios de Guayana fueron controlados con la firma del Tratado de Münster. Este es un tratado que pone fin a la guerra entre Holanda y España y establece que ninguna de las dos partes podrían ocupar el territorio ya ocupado por la otra parte. Es ahí donde Holanda reconoce la posesión de España sobre los territorios al oeste del río Esequibo, se independiza de España y da origen a Surinam y a la Guayana holandesa, cuyo límite con Venezuela sería el río Esequibo. En Europa siguen las guerras o las disputas o las colonizaciones en distintos territorios, y es en 1713 cuando España y Gran Bretaña firman el Tratado de Utrecht, en el que se establece que Inglaterra respeta los territorios españoles ocupados en América y los ingleses se apoderan de la Guayana holandesa. En 1777 es creada la Capitanía General de Venezuela mediante la Real Cédula de Carlos III y se establece que la Capitanía General de Venezuela está integrada por las provincias de Venezuela, Nueva Andalucía o Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad. Es con la Real Cédula que surge la nacionalidad venezolana y se establece que todos los nacidos en estos territorios o en estas tierras recibirán como nacionalidad ser venezolano. También se establece que la extensión territorial de la Capitanía General en su parte oriental entre España y Holanda sería el río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Es decir, que cuando se crea la Capitanía General de Venezuela en 1777, queda establecida la jurisdicción de Venezuela sobre el territorio Esequibo. En esta lámina podemos ver de manera gráfica todo el territorio que comprendía la Capitanía General de Venezuela y que estaba integrado por las provincias de Venezuela, Cumaná, Trinidad, Margarita, Maracaibo y Guayana. En esta revisión de fechas y hechos históricos llegamos a la época de la independencia. Un año importante fue en 1810. En este año Venezuela rompe relaciones con España y declara su independencia, tomando como territorio lo que para esa fecha le correspondía a la Capitanía General de Venezuela, haciendo uso del principio uti possidetis juris, que es un principio del derecho romano que autorizaba a la parte beligerante reclamar el territorio que había adquirido tras una guerra. Pero hoy en día en el derecho internacional es el derecho que ejercen los estados sobre los territorios que geográfica e históricamente le pertenecen. Pero en este año 1810, dado las guerras que se vivían en el continente europeo, Gran Bretaña entra en guerra contra Holanda y contra Francia. Y esta confrontación o este conflicto es trasladado a las posesiones que tenían esos países en América. Y se traslada el conflicto a las posesiones holandesas de las regiones de Merarara y el Esequibo, pero la parte de la Guyana holandesa. En 1811, el 5 de julio, se firma el Acta de Independencia de Venezuela y se establecen los límites de la nueva república.
Se redacta la primera constitución de Venezuela, en donde se establece que los límites son los mismos que se tenían en el año 1810, que eran los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela. En 1814 se firma la Convención de Londres. Esto hace que se ponga fin a las guerras napoleónicas en Europa, y Holanda cede oficialmente a Inglaterra las regiones de Merara, Berbice y el Esequibo, pero que pertenecía a la Guayana holandesa. Y esto correspondía a alrededor de 37.000 kilómetros cuadrados. En 1919 se da la batalla de Boyacá, y con el triunfo de esta batalla se incorpora la Nueva Granada a la recién creada República de Colombia. Pero se mantiene que la provincia de Venezuela tiene los mismos límites que poseía en la Capitanía General de Venezuela en el año 1777. En el año 1822 se presentan constantes violaciones del territorio mediante ocupaciones y usurpaciones realizadas por colonos británicos que habitaban o permanecían al margen izquierdo del río Esequibo. Y Simón Bolívar da instrucciones a través del ministro Pedro Gual para que se presente formalmente una protesta ante el gobierno británico. En 1824 se da la batalla del lago de Maracaibo, que pone fin a la guerra independentista, y en ese momento el Imperio de Gran Bretaña reconoce la independencia de la Gran Colombia y que la Guayana Esequiba forma parte integral de la nueva república. Si nosotros hacemos un detalle del recorrido que hemos hecho de las fechas y hechos históricos, siempre vamos a notar la intencionalidad por parte del imperio de apoderarse del territorio Esequiba. Pero vamos a partir de 1824, que es la fecha donde a través de la batalla del lago de Maracaibo se pone fin a la guerra de la independencia. Gran Bretaña reconoce la independencia de la Gran Colombia, que la Guayana Esequiba pertenece o forma parte del territorio de la Gran Colombia. Partiendo de esa fecha, el mapa queda establecido donde está esta línea roja, es decir, que de esta línea roja hacia el oeste, el territorio Esequibo pertenece a la provincia de Venezuela, que es parte de la Gran Colombia. Sin embargo, el Imperio Británico no cede en sus pretensiones de apoderarse del territorio Esequibo. Y en el año 1835 manda Schomburg para explorar el territorio, y él a través de esa exploración va trazando distintas líneas, apoderándose cada vez más del territorio Esequibo. Es decir, en el año 1835 traza esta línea marrón, luego entre 1840 y 1886 la línea morada, luego en 1887 esta línea azul, y por último, que es la máxima pretensión que tenía el Imperio Británico, o la máxima aspiración, esta línea amarilla punteada. En 1897 se firma un tratado entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña, donde se pretende que ese territorio de 200, o sea, hasta aquí está la línea punteada amarilla, de 203.310 kilómetros, fuera parte del territorio Esequibo y que se lo apoderara el Imperio Británico. En 1899 se establece el laudo arbitral de París, y en este laudo arbitral de París se decide despojar a Venezuela del 90% del territorio Esequibo. Esta decisión Venezuela la protesta, y hoy en día el laudo arbitral de París, como a lo largo del tiempo, después lo vamos a ver, es nulo porque fue viciado. O sea, esta decisión de despojar a Venezuela del 90% de su territorio fue viciado. En 1966,
Gran Bretaña, ante las claras evidencias que presenta Venezuela ante la ONU sobre la nulidad y fraude que hubo en el laudo arbitral de París de 1899, comienza a ejercer presión para darle la independencia a Guayana Británica. Y en ese año se firma el 17 de febrero de 1966 el Acuerdo de Ginebra. ¿Sí? Este acuerdo, firmado entre el gobierno de Venezuela, Gran Bretaña y la colonia de la Guayana Británica, y reconocen que existe una controversia sobre la soberanía del territorio Esequibo y establecen que los procedimientos para resolver esta controversia tienen que ser a través por medios pacíficos y que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras exista ese acuerdo debe constituirse como fundamento para hacer valer o apoyar o negar la reclamación de la soberanía del territorio ese. En 1999, Guayana administra la soberanía en ese territorio violando el Acuerdo de Ginebra. Y en 1999 otorga concesión a la ExxonMobil para la exploración en las áreas marítimas del territorio Esequibo. En el 2014 fallece Norman Greenman, que es el tercer buen oficiante designado por la ONU debido a la controversia que existe sobre el territorio Esequibo, y no se ha podido nombrar otro sucesor debido a la posición que mantiene la Guyana. Aparte de eso, en el año 2014, Guyana autoriza también realizar estudios geológicos sobre el bloque de Demerara a empresas canadienses, violando nuevamente el Acuerdo de Ginebra. Y así ha otorgado una serie de concesiones para la exploración de exploración y explotación de distintos recursos sobre el territorio, violando flagrantemente el Acuerdo de Ginebra de 1960. Ahora bien, después del conocimiento de estos hechos históricos o fechas importantes, existen muchas más que las podemos ver con un detalle cronológico en el libro La Verdad del Esequibo, ¿verdad? Nosotros podemos establecer razones políticas, jurídicas, económicas y geopolíticas de por qué no se le reconoce este territorio a Venezuela. Entonces, en lo político podemos decir la convicción que nosotros tenemos de ser antiimperialista y la contraposición de dos modelos, el colonialista o imperialista y el independentista. Esas son razones políticas para la disputa sobre el territorio Esequibo. Jurídico, Venezuela ha presentado una cantidad, que lo hemos recorrido algunos hoy, de documentos y hechos que han demostrado la integridad y extensión de nuestro territorio a través de mapas, constituciones y reconocimiento a lo largo de la historia de distintas potencias o imperios mundiales de nuestra independencia. La razón de la apetencia sobre el territorio Esequibo se podrían decir que son razones económicas. En el territorio Esequibo existen yacimientos de oro, diamante, mica, bauxita, magnesio, uranio, petróleo, gas natural. Tiene una gran cantidad de agua dulce de buena calidad. Potencialidades para desarrollar energía hidroeléctrica, que es una energía limpia, biodiversidad, grandes bosques y sabanas, posibilidades para el desarrollo turístico y las actividades agrícolas. Es por eso que se torna un territorio apetecible para cualquier acción imperial o colonialista. Otra de las causas que hacen apetentes este territorio son las causas geopolíticas, porque el territorio Esequibo tiene la fachada hacia el Atlántico, tiene la posibilidad a través del río Orinoco avanzar hacia lo que es la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Rafael Chávez Frías, y también la posibilidad de, a través de actividad fluvial, llegar al corazón de la América del Sur, lo que la hace una situación geopolítica interesante y apetecible para cualquier imperio. A continuación,
Vamos a ver un compendio de pedazos que me atreví a editar de un documental que se llama El Esequibo, una trampa histórica, que es producido por PDVSA TV, solo que yo tomé distintos momentos de ese video para hacer un video más corto para poderlo presentar aquí de forma didáctica. Pero los invito a que lo vean completo porque explica muy bien un poco de lo que hemos hablado hoy, da muchos elementos y amplía la visión que hemos hablado el día de hoy. Esequibo, una trampa histórica. La Guayana Esequiba comprende una superficie de 159.542 kilómetros cuadrados. Forma parte del escudo guayanés y posee un área costera de 435 kilómetros que va desde Punta Playa hasta la desembocadura del río Esequibo. Limita al norte con el Océano Atlántico, al noroeste con los estados del Tamacuro y Bolívar, al suroeste con la República Federativa del Brasil y al este con la República Cooperativa de Guyana. En esa extensión territorial se concentra una gran diversidad de recursos naturales, entre los que destacan áreas forestales y tierras agrícolas, así como oro, hierro, diamantes, bauxita, manganeso, coltán, uranio, gas y río Esequibo es uno de los más largos y caudalosos de América del Sur. Nace en las montañas de Acaray, cerca del Brasil, y fluye al norte en un recorrido de 1000 kilómetros, atravesando selva y sabanas hasta desembocar en el Océano Atlántico. En el siglo XV, cuando los europeos llegan a América, este majestuoso río pasa al dominio español y posteriormente se constituye como la frontera más al oriente de Venezuela desde su creación como Capitanía General en 1777. Cuando Venezuela entra de lleno en la lucha por la independencia, se ve obligada a destinar gran parte de su población y recursos económicos a esta causa, lo que trajo como consecuencia un debilitamiento político y social. Este escenario es aprovechado por el Imperio Británico para invadir nuestra Guayana. En 1834, Gran Bretaña contrata a un naturalista de apellido Schomburgk para que recorra el territorio Esequibo. Schomburgk es quien realiza, entre 1835 y 1887, 3 mapas para la Royal Geographical Society de Londres, en los que establece, respectivamente, 3 líneas fronterizas que restan cada vez más espacio a Venezuela. Con la última línea, el Imperio Británico pretendía adueñarse de 167.830 kilómetros cuadrados, al abarcar poblados como Guasipati, Upata, El Callao y Tumeremo, que en la actualidad están bajo la soberanía venezolana. Ante la avanzada agresiva del Imperio Británico, Venezuela decide acudir a Estados Unidos, y es en ese momento, sin saberlo, que coloca una soga alrededor de su propio cuello. Esta potencia tiene vigente su famosa doctrina Monroe, que declara a América para los americanos, pero no especifica que los americanos que menciona son exclusivamente los estadounidenses. Cuando Estados Unidos habla directamente con el Imperio Británico en nombre de Venezuela, estas dos potencias deciden ir a un arbitraje internacional. Es así como se lleva a cabo una audiencia en Francia, donde se concreta, sobre la base de diversas artimañas y sin ningún venezolano presente, el laudo arbitral de París de 1899, con el que Venezuela es separada cruelmente de su Guayana Esequiba. Esequibo, una trampa histórica. Pasan varios años y al llegar el siglo XX, Venezuela sigue cargando con la injusta decisión de 1899, pero como un milagro que le debía la providencia, sale a la luz un memorándum escrito por uno de los abogados estadounidenses que la representó en el Tribunal Arbitral de París. Este abogado, de nombre Severo Malet Prevost, detalla en ese documento póstumo cada uno de los amaños observados durante el arbitraje. Venezuela, al confirmar la burla de la que fue víctima, recurre a la Organización de las Naciones Unidas para denunciar el atropello emprendido por Estados Unidos y Gran Bretaña.
Es así como se establece el Acuerdo de Ginebra de 1966, con el que Venezuela logra reivindicar su derecho sobre la Guayana Esequiba. Ese mismo año, el Imperio Británico le concede la independencia a Guyana, dejándole como herencia el conflicto por el territorio esequibo. Con el Acuerdo de Ginebra vigente, las negociaciones por el territorio esequibo se mantuvieron congeladas por varias décadas, y aunque hubo algunos intentos de entendimiento, estos fueron infructuosos. En marzo de 2015, Estados Unidos inicia exploraciones petroleras en el área marítima del Esequibo, a través de la empresa transnacional ExxonMobil. Y 2 meses más tarde, hace público el hallazgo de un significativo yacimiento de hidrocarburos. El gobierno de Guyana, dirigido por David Granger, confirma su apoyo rotundo al inicio de operaciones por parte de esta empresa, violando de manera flagrante el acuerdo que suscribió en 1966. El pueblo de Venezuela debe saber que la Guayana Esequiba es parte de su territorio, que allí existe una población que ha buscado integrarse por muchos años y ha sido tristemente distanciada. Es momento de que el Esequibo sea venezolano no solo en el mapa, sino en las mentes y corazones de nuestra población. En este pequeño video que es producido por Telesur, vamos a ver qué es el Acuerdo de Ginebra y qué se dispone en ese acuerdo para que nos demos cuenta de la violación constante que ha hecho la República de Guyana a este acuerdo. El 17 de febrero de 1966, Venezuela logra llegar a un acuerdo por la disputa del territorio del Esequibo con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la colonia de Guayana Británica. Este acuerdo se denominó Acuerdo de Ginebra, en el cual se reconoció la soberanía que tiene Venezuela sobre el territorio esequibo. Además, se anuló la sentencia dictada por el tribunal en 1899 sobre el laudo arbitral, creado 2 años antes. Este laudo cedió ilegalmente el territorio esequibo a la Guayana Británica. El Acuerdo de Ginebra contempló algunos puntos como un tratado político entre Venezuela, el Reino Unido e Irlanda del Norte, instrumentos que regulen la reclamación de la soberanía de Venezuela sobre el territorio esequibo y el buen oficiante establecido por la ONU, encargado de reunir a las partes en el conflicto para lograr una solución pacífica. La controversia y la usurpación limítrofe sobre el Esequibo continúa. El tema de mayor preocupación es la explotación petrolífera a raíz de diversas violaciones del Acuerdo de Ginebra por parte del gobierno de Guyana. En 1999, la administración de Guyana dio concesión a la empresa petrolífera estadounidense ExxonMobil. Desde entonces, la petrolera extranjera inició su explotación en la zona, intensificándose su explotación a partir de 2015 en los yacimientos pertenecientes al territorio en disputa. Estas acciones fueron rechazadas por el gobierno de Venezuela, alegando que el Esequibo es una zona en reclamación y no debe explotarse sus recursos naturales hasta que se resuelva la disputa territorial que se mantiene hasta la actualidad. Y en este video vamos a ver un poco cómo ha sido el papel de la ExxonMobil en este tiempo, ¿no? Lo otro es que los invito a que revisemos otros documentales que existen que explican muy bien las razones de por qué nuestro reclamo sobre el Esequibo es legítimo. Uno es de quién es el Esequibo, Cartas sobre la Mesa, este es producido por RT. El otro es el TV Foro que hizo BTV con el diputado Germán Escarrá, y unos micros que también están disponibles en YouTube que son realizados por Pérez Pirela, que se llaman Infraganti 48 y Infraganti 49, Esequibo parte 1 y Esequibo parte 2. Los invito a que los vean, al igual que pueden consultar la bibliografía como La Verdad del Esequibo.
Recordemos algunos de los hechos recientes en torno a la disputa fronteriza que mantiene Venezuela con Guyana y el papel de la transnacional petrolera ExxonMobil. En el año 1999, el gobierno de Guyana otorga a la Exxon el bloque Stabroek, ubicado en el área marítima correspondiente al Esequibo en reclamación. En el año 2005, Venezuela crea Petrocaribe para contribuir con el desarrollo económico y social de los países miembros. El 6 de septiembre de ese mismo año, Guyana se incorpora al bloque. En el año 2007, el presidente venezolano Hugo Chávez decide nacionalizar la faja petrolífera del Orinoco. La ExxonMobil se niega a acatar las leyes y denuncia a Venezuela ante la CIADI. En el año 2011, Guyana envió un oficio a la ONU para extender su dominio marítimo sin haber informado previamente al Estado venezolano. En el año 2013, el presidente venezolano para ese momento, Nicolás Maduro, aseguró que la disputa territorial por el Esequibo marcha bien y continuará contando con los buenos oficios de la ONU. Ahora, en mayo de 2015, la ExxonMobil, con el aval del gobierno de Guyana, realiza exploraciones, descubre petróleo frente a la costa del territorio en disputa. Venezuela exige detener las operaciones y en el mes de junio denuncia una intromisión de Reino Unido en este diferendo por el Esequibo. No me queda más que agradecerle su atención. Espero que a lo largo de este tiempo hayamos precisado algunos elementos que nos permite tener conocimiento de qué es el territorio Esequibo, cuáles son las razones históricas que nos conllevan a decir que el Esequibo es nuestro, que es tierra venezolana, y cuáles son los intereses por parte de los imperios sobre nuestro territorio Esequibo.